La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes, amigos de la W y quienes se conectan a través de las redes sociales, para mí un placer nuevamente traerles otro episodio a fondo. Como siempre, buscando las temáticas necesarias para mantenerlos atentos, pero sobre todo también interesante. Hemos invitado al investigador Nelson Pineda, quien es licenciado en informática. Ya nos va a decir un poquito más cómo ha sido la mención, pero que resulta que de eso no vamos a hablar es nada. Vamos a referirnos quizás a un tema que ustedes ya lo asocien directamente con su nombre. Y si no, les contaré en este episodio a fondo. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva entrega de quizás, no quiero decir paranormal, pero por lo menos un episodio fuera de lo normal. Sin más, le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, estimado Nelson. Primero que nada, ¿cómo está usted y cómo es eso de que es licenciado en computación? Usted nos explicará más. Muchas gracias, Juan Fernando. Le agradezco por el espacio en su magnífico programa. Siempre me interesó el tema de las computadoras, de los ordenadores. Veía la película Guerra de las Galaxias y ¿ya? Todo computarizado. Pues, a mí me encantan las Guerras de las Galaxias. Sí, es fascinante. Eso no es solo ficción, le cuento. Ya vamos a hablar un poquito más allá de eso. No es solo ficción. Entonces, un día se me ocurrió entrar a la universidad y estudiar eso porque mis aficiones fueron otras. Yo quería ser médico, pero no pude. Pero bueno, la vida me ha ido, creo que, encaminando a ciertas cosas que siempre me gustaron desde niño. ¿Ya? Sí. Entonces estudié informática educativa. Sí, es... Fantástico. Pero ¿de eso usted llegó o no a practicar, a ejercer? Nunca he llegado a ejercer la profesión de informático educativo. Sí, pero... Muy bien. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema que para mí resulta inquietante, pero sumamente interesante. Para aquellos que no reconozcan quién me acompaña, quién es mi invitado en este nuevo episodio a fondo, Nelson Pineda se dedica a investigar bajo la tierra, unas cuevas que ya tienen fama, para muchos sí representan ya solo con el nombre algo, pero francamente creo yo la mayoría no sabemos es nada. Nelson Pineda es conocido por ser investigador de la Cueva de los Tallos. ¿Dónde está ubicado? ¿Y por qué merece esta atención que prácticamente le ha consumido la vida, si cabe el término? Está muy bien. La Cueva de los Tallos está situada en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía, en la Cordillera del Cóndor, ya, en la provincia de Morona, Santiago. Esa es la ubicación exacta. Sin embargo, aquí hay que acotar una cosa. No es la Cueva de los Tallos, no es una sola cueva. ¿Ya? Sí, en teoría sabemos que son 7 cavernas, 7 cuevas gigantescas, de las cuales apenas conozco yo solo 2 cuevas. Cuando hablamos de, perdón que le vaya interrumpiendo, sí, cuando hablamos de cuevas o 7 cuevas, me está diciendo o se refiere a accesos, para poder entender, sí, para aquellos que no somos muy claro entendidos en este tema. Más bien le dejaríamos como cuevas separadas. Ah, ok. Sí, pero todas esas formarían distintos accesos a un mundo intraterreno del cual les vamos a detallar de este mundo intraterreno. Entonces, he estado como 25 veces en estas cuevas. ¿Qué tiempo tomaría alguien saliendo desde Cuenca para llegar a esta cueva? Saliendo desde Cuenca, pues ahora está bastante fácil, digamos así, el acceso a la caverna de los Tallos de Coangos. Sí. Ya.
Tallos de Coangos, que es la caverna más conocida, en donde fueron las famosas expediciones británico-ecuatorianas hace muchos años, en donde estuvo Neil Armstrong como invitado de honor. Ex astronauta de la NASA, ¿no? Así es, entonces la NASA también estuvo inmiscuida en la Cueva de los Tallos. Ya le pegó el ojo. Claro que sí, sí, hay una historia no muy larga acerca de Neil Armstrong. Yo conozco unas cosas bastante interesantes antes de llegar a la cueva, Neil Armstrong. Por favor, si nos puede contar. Perfecto. Neil Armstrong, masón, grado 33, uno de los más altos grados en la masonería, pues andaba en distintos lugares del planeta, donde a él le invitaban o donde él escuchaba alguna cosa, que había algún lugar misterioso en el planeta Tierra, él iba inmediatamente. Fantástico. Sí, entonces le avisaron, Stanley Hall fue el que organizó la expedición británico-ecuatoriana en 1974, por ahí, le invita a Neil Armstrong, y Neil Armstrong inmediatamente no se niega, dice, allí voy a estar, voy con ustedes al Ecuador, a la Cueva de los Tallos. ¿Qué puede hacer que un astronauta que ha conocido el espacio, que quizás ya tiene un entendimiento superior al nuestro? Porque si bien podemos, y ya gracias al internet, imaginarnos tener una película bastante más clara de cómo es el espacio, creo que no conocemos nada, ¿no? El espacio se entiende y el universo es vasto, pero ¿qué puede traer la atención para venir a conocer una cueva? La historia de la cueva y lo que Juan Morrix fue el descubridor oficial de estas cavernas. Un húngaro nacionalizado argentino que llegó buscando el origen del ser humano. Muchos pensaban que estaba loco. Él encuentra en estas cavernas unos tesoros. Encuentra la famosa biblioteca metálica, que después podemos hablar, porque esto me parece que de todas las cosas importantes, la biblioteca metálica es una de las cosas más fundamentales del tema intraterreno, del tema de la Cueva de los Tallos. Pero bueno, Juan Morrix fue el descubridor oficial. ¿Por qué? Porque se les adjudica a otras personas que encontraron la cueva, que descubrieron la cueva, pero él fue el único que lo hizo públicamente, inclusive notarió. Estos documentos reposan en algún lugar en la ciudad de Guayaquil, notariados por el abogado Gerardo Peña Mateus, que todavía vive, que es el único que vive de esa famosa saga de los descubridores. Ya está viejito el doctor Peña. Yo he tenido la suerte de dialogar con él antes de escribir mi primer libro, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, que salió en el otro año apenas. Y recién me contacté con el doctor Gerardo Peña Mateus, que fue el que notarió todos los descubrimientos. Él fue hasta allá. Él fue una sola vez, en la primera expedición formal, digamos así, que hizo Juan Morrix. Pero el doctor Peña Mateus conoce muchas cosas, porque Juan Morrix llegaba todos los días a su oficina a contarle algo nuevo de lo que iba descubriendo en estas cavernas. Bien, usted me ha hecho ya probar, y creo yo ya empezamos a tener la pica de lo que está debajo de la tierra, donde precisamente estas cuevas no son sino un acceso a lo que está bajo esta tierra. ¿Cuán grande es lo que está ahí abajo? Pues, Juan Fernando, sin temor a equivocarme y sin temor a exagerar, porque los amigos que nos están viendo y escuchando van a pensar que con estas palabras que voy a decir, esto es una exageración. Sí, pero no es. Dentro de la tierra existe posiblemente el tesoro más grande para el ser humano. ¿Qué es el tesoro más grande para el ser humano? No hablo de las cosas, otras cosas que vio Juan Morrix y que cuento en mi libro, en mi segundo libro. Sí, a detalle cuento lo que hay ahí. Es esta famosa biblioteca metálica. ¿Pero qué es esto de la biblioteca metálica? Biblioteca quiere decir, o uno se hace una idea, a un lugar amplio, lleno de libros, ¿no? Yo no puedo decir que tengo una biblioteca, yo tengo bastantes libros. Exactamente. Bien su referencia con lo que hace. Háganse la idea de que existen galerías gigantescas, enormes, galerías que pueden llegar en sus techos a 100 metros y de ancho a 80, 90 metros.
O sea, como, no sé, la biblioteca de Alejandría. Exacto, más grande. En natural, en las cuevas, existe estas láminas o planchas enormes. Estamos hablando de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. Planchas en distintos materiales, oro, plata, bronce e inclusive el simple latón, o la lata o latón. Pero ¿qué es lo fantástico de esta biblioteca? ¿Qué es lo especial? Que Juan Morix era todo una eminencia. Era historiador, geólogo, espeleólogo, el hombre que viaja y explora las cavernas. En este caso yo también soy un espeleólogo aficionado nada más. Pero Juan Morix, entre todos esos conocimientos que tenía del mundo esotérico, era lingüista. Lingüista, y esto es importantísimo que la gente sepa. ¿Por qué? Porque cuando Juan Morix empieza a descubrir esta serie de tesoros y cosas y llega hasta la galería donde se encuentra esta biblioteca metálica, él ve símbolos, él ve una escritura cuneiforme, él ve una escritura él decía que era de los sumerios. Ya. Y él logra descifrar con sus conocimientos en los idiomas más antiguos que tenía, como es, recuerdo, el vasco, y el magiar antiguo, logra descifrar, va descifrando poco a poco lo que estaba escrito en estas láminas o planchas metálicas. Nelson, me gusta siempre escuchar a esas personas que son escépticas, ¿no? Y estoy seguro que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, ya estarán pensando, si existen esas láminas de oro, plata, bronce, ya debieron haber sido saqueadas. Y eso da a pensar una cosa, o no son reales o ya fueron saqueadas. ¿Qué ha pasado? Excelente esa elucubración. Pero es cierto lo que usted dice, hay gente que va a pensar de todo con lo que les estoy contando. No. Quiero terminar solo con la idea anterior, claro, nada más. Claro. Cuando él logra descifrar parte, no todas las planchas, porque son 10 planchas. No, si usted me dice una biblioteca. Exacto, no son 50, son cientos y cientos de placas o planchas que están en las cuevas, o que estuvieron en las cuevas cuando Juan Morix ingresó. Uh-huh. Sí, allí está escrita la verdadera historia del ser humano. No en los libros de historia, no en los libros religiosos. ¿La Biblia? Exactamente, así es. Esta es una parte bastante delicada y controversial la que le estoy diciendo. Y no lo estoy diciendo solamente yo, sino decía Juan Morix, el descubridor de estas cosas. Sí, lo dice el doctor Gerardo Peña Mateus, también afirma estas cosas, y otras personas que se han dedicado, unas pocas gentes que se han dedicado a investigar este mundo intraterreno. Imagínense lo que es esto, desbarataría la historia, desbarataría por todos los ángulos, por todas las aristas, por todo lado, desbarataría la historia. De ser cierto esto de que la verdadera historia está escrita ahí en estas planchas, de lo que... Y Juan Morix decía una cosa todavía un poco más fuerte, que nos han mentido. ¿Quiénes? Los historiadores, los religiosos. ¿Pero a conciencia? Claro, a completa conciencia nos han mentido. Sí, nos han mentido y que la verdadera historia del ser humano está ahí en estas planchas. Entonces, imagínense, de ser cierto esto, eso sería un desbarajuste. Y yo esto lo voy a decir y aquí me las juego yo. No. Cuando un día se sepa exactamente de lo que está allí, de estas planchas o placas, va a haber esto, un desbarajuste de la historia, de la parte científica inclusive y de la parte religiosa. Vuelvo a preguntar porque no quiero que se quede esta pregunta en el aire. Sí. ¿Siguen esas planchas en esa biblioteca que usted describe? Antes de contestarle esta pregunta bastante curiosa que me está haciendo usted, le voy a comentar rápidamente una situación. Cuando hubo justo la expedición británico-ecuatoriana comandada por Stanley Hall, ya. Este extranjero que viene de Europa, se habla muchas cosas de él, pero llega acá y arma la expedición sin el aval, digamos, de Juan Morix, de su descubridor. Él se echa para atrás porque él se empezó ya a imaginar lo que querían hacer. Viene con Neil Armstrong, bajan a la caverna de Coangos, a donde siempre se lleva la gente, y están más de un mes.
una cantidad de gente, un equipo extraordinario de científicos, de historiadores, de geólogos, una cantidad de gente entendida baja a la cueva. Ya, por un mes. Por más de un mes. Ya. Y Neil Armstrong estuvo solamente 3 días. Sí. Entonces, se da todo esto, pero lo curioso, entre tantas cosas curiosas que hubo en esa expedición, es de que al final empiezan a jalar, sí, a jalar, y sacan 4 cajas. 4 o 6 cajas. Sí. Jaime Rodríguez dice que son 6 cajas, por eso yo siempre le digo, no vamos a pelear por el número. Sí, él dice son 6 cajas, no fueron 4. Ya. Bueno, según yo fueron 4 cajas. 4 cajas sacan de la cueva de los Tallos de Coangos, completamente selladas y embalijadas, para que nadie vea qué es lo que habían en esas baúles o cajas. Suponemos entonces de que estamos hablando de que ahí viajaron estas planchas. A eso vamos a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Era casi imposible de que se vayan llevando. ¿Por qué? Porque ahí estaban quienes. Era un convenio con el ejército ecuatoriano. Estaban los miembros del ejército ecuatoriano allí, presentes desde hace rato. Todo el tiempo estuvieron ellos ahí. Y los dueños de las cuevas, que eran los shuaras. Sí. Pero dice que se formó una pequeña trifulca, un problema, sacaron las armas los del ejército ecuatoriano, pero a la final, y esto es un poco vergonzoso, ¿no? Pero hay que decir la verdad. A la final, seguramente sacaron dinero estos británicos y les pagaron. A los militares. Y a los shuaras también. Y se fueron llevando las cajas. Nadie supo, nunca se abrió las cajas. Se fueron llevando, pusieron en las mulas y se llevaron. Empieza una serie de teorías y elucubraciones. ¿Qué es lo que se llevaron? Y ahí va su pregunta, ¿no es cierto? Juan Morris cuenta que después de unos meses baja a la cueva de Coangos, después de lo que se dio esta expedición en el 74, 76 fue, baja Juan Morris y dice que había a pocas cuadras, digamos así, de la base de la caverna, 65 metros se baja, sí, está la base pequeña, pero empiezan los túneles, había como una gruta, no, la palabra correcta no es gruta, es como una especie de santuario, o sea que alababan a algo allí. Ya. Y dice que en esta gruta, en este santuario, que era una parte pequeña, habían unas piedras talladas, piedras pequeñas talladas. Ya. Había... como una especie de figura. Sí, exacto, sí, con figuras, ¿no? Ya. Habían tiestos y vasijas. Todos estos traídos de la superficie, seguramente por los shuaras mismos, ¿no es cierto? Había estas cosas. Y todas estas cosas que adornaban esta gruta, que seguramente adoraban a Arutam, se llama. ¿Quién es Arutam? Por favor, sí. Exacto. Es el dios para todos los shuaras, para los indígenas. Ya. Un dios bastante especial, sí. No el mismo Dios que la mayoría de cristianos conocemos. Posiblemente quizás. no, porque este es un dios bien extraño, sí. Y yo tengo pruebas de cosas así medio extrañas, entre tantas cosas que han pasado en la cueva. Pero esto adornaba este santuario, digamos así. Cuando baja Juan Morix ya no encuentra estas piezas. Ya no habían los tiestos, ya no habían las vasijas, ya no habían estos platos, todo esto en cerámica, ya no habían estas piedras talladas. Eso es lo que se van robando en esta expedición. Y seguramente también se fueron llevando estalactitas, estalagmitas, eso es unas cosas enormes, pues no, que están en la cueva, y muestras de agua, muestras de tierra, esas cosas, todo eso se llevaron. Las planchas, los tesoros que siguen allí, siguen allí en las cuevas. ¿Usted lo ha podido ver? Yo lo afirmo. En mi libro... Este que acaba de mostrar el día viernes. Este que vamos a hacer el lanzamiento, ya vamos, exactamente, que se dio el lanzamiento. Sí. Sí, exactamente, que mostramos ya el día viernes. Este libro, que es mi segundo libro, aquí lo digo. ¿Cómo es esta biblioteca metálica? ¿Cómo son las planchas? Pero todo esto usted lo ha visto. Esto es importante. Lo digo en mi libro. Aquí está. Aquí lo digo en mi libro. Quien quiera saber si usted lo ha visto o no, debe comprar el libro. Debe adquirir el libro. Ya. Sí, debe adquirir el libro, sí. Ahora, vamos un poquito avanzando en este tema.
esas cosas no llegan ahí por arte de magia, al menos creo, no sucede así. Esta va a ser una pregunta muy difícil para que conteste yo, ya me estoy imaginando por dónde va. ¿Quién puso esas planchas o quién creó esa biblioteca? Esta es una pregunta bien difícil y poca gente me ha hecho esta pregunta, le comento, Juan Fernando. Es una pregunta bien difícil de contestar. Y allí sí, yo no voy a mentir. Sí, ahí sí no puedo contestarle exactamente. Aquí voy a elucubrar yo. Las otras cosas no son elucubraciones mías. Parte de la ciencia es imaginar las cosas, ¿no? Exactamente. Es tratar de teorizar. Exactamente. Lo que está en mi segundo libro no es una imaginación mía, no es elucubración mía. Son cosas ciertas. Es parte de lo que ha ido recogiendo en sus expediciones. Exactamente, sí. ¿Quiénes pusieron esos objetos de la cultura sumeria? Ya que es la más antigua. Exactamente. De los egipcios, de la Tierra del Fuego, de los filisteos. Sí, entonces, elucubrando, podemos pensar de que había antes la famosa Pangea. Sí, estoy pensando, estoy imaginando. Exacto. ¿Qué es la Pangea? Para poder entender. Por favor. Antes no había esa división de continentes, era una sola masa, era un solo continente. Y con el paso del tiempo y los cataclismos que se dieron en el planeta Tierra, se rompió, digamos así. Sí, se rompió, se pisaron los continentes y se separaron y se formaron distintos continentes. Sí, entonces, antes de que pase estos cataclismos, antes era una sola masa, ¿no? Ya. Y se dice que el Ecuador estaba muy cerca de Sumeria. El Ecuador estaba muy cerca de estos lugares en donde comenzó la cultura, en donde comenzó todas las cosas. ¿Está proponiendo usted quizás que de esa cueva tuvo una estrecha relación con el inicio de lo que hoy consideramos como la humanidad? Sí. Esto cada vez nos vamos adentrando en un tema bastante álgido, ¿no? Uh-huh. Y espero que para unos pocos amigos no les parezca tan descabellado esto que estoy contando, no. Sino también, como dice Jaime Rodríguez, que lo investiguen. Pues, no lo crea, no lo dude, investiguen. Mi querido Jaime, siempre un saludo. Así es, por ahí nos está viendo Jaime. Los episodios de Jaime son de los más reproducidos y tienen una audiencia mundial. Así que no, por si acaso no estoy burlando, realmente hacemos homenaje a ese refrán. Sí. Es decir, muy difícil tampoco poder llegar a una teoría que lo concluya. Sí. Pero verá, Juan Fernando, aquí hay una cosa bastante importante. No. Juan Morix andaba buscando el origen del ser humano por algunos países, por algunos lugares, y se detiene en Argentina, por eso es que se nacionaliza como argentino, y viene a vivir en Cuenca y que se queda muchos años y muere aquí, perdón, dije Cuenca, sí. En el Ecuador viene y se queda a vivir en Guayaquil, en Guayaquil, bien. Entonces él andaba buscando el verdadero origen del ser humano, y Juan Morix en el único libro que escribe, es un libro pequeño, ¿no?, que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Repito, el origen americano de los pueblos europeos. Es decir, nosotros somos una cultura mucho más antigua que la otra. Esto no es de lucubrar, esto es cierto, yo sé que es cierto. Se me va el nombre de este famoso historiador y científico también, es un viejito que ya falleció hace unos pocos años, Stone, creo que es el apellido, ¿no? Ya. Este señor dice que el continente americano no es el nuevo continente. El continente americano o las tierras de América son uno de los continentes más antiguos del planeta Tierra. Y que de aquí, esto lo dice también Juan Morix, que de aquí salió la cultura para el resto de países. Y que de aquí salió la cultura para los egipcios, para los sumerios. ¿De dónde? Del Ecuador. ¿Qué hay debajo de esas cuevas, además de esa biblioteca? Hay unos tesoros fantásticos, fabulosos. Al decir fantásticos no quiero decir que sean fantasiosos. Utilizo esto por una palabra
que me encanta utilizar. No son calculables en dinero, quizás a eso se quiere hacer referencia. A todo lo que se puede imaginar la gente. Ya. Digo fantásticos porque posiblemente no hay en ninguna parte del planeta Tierra. Ya. Hay estatuas de seres humanos, que denotan muchas cosas estas estatuas, sí. Hay que denotan muchas emociones. Hay estatuas o figuras de insectos, de animales prehistóricos. ¿Como un dinosaurio, perdón? Como mamuts. Ok. Sí, como tortugas gigantes. Hay representaciones de todos estos animales prehistóricos, representaciones de seres humanos. Hay un cofre en donde está esto es una cosa descabellada, en donde está un posible ser humano gigante bañado en oro. Yo no lo quiero ofender, Nelson, pero No todo lo que usted me cuenta casi me suena a una película de Hollywood, y la pregunta que como periodista debo hacerme es ¿por qué, si esto existe, no tenemos a todo el mundo hablando de eso? ¿Por qué no vemos largas filas tratando de ingresar para conocer estas cuevas? Uh-huh. ¿Por qué quizás otros países no han terminado por adueñarse de esto? Uh-huh. ¿Por qué? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Porque de esto que yo le estoy contando y de más cosas, sabe todo el sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema es la élite, son las grandes potencias. ¿Sí? Yeah. Ellos saben del mundo intraterreno. Ellos conocen muy bien lo que hay bajo nuestros pies. Sí. Ellos conocen hace muchos años. No, esto no es nuevo para ellos. Para nosotros es nuevo. Sí, para nosotros es completamente nuevo hablar de un mundo intraterreno, pero ellos conocen todo el tiempo y han querido incursionar en debidos momentos, sí, han querido incursionar. Adueñarse, pero por estrategia les conviene a ellos de que no se sepa esto, mejor, de que esto quede en el olvido y no se sepa. ¿Cuál sería esa estrategia posiblemente? Porque cuando se empiezan a descubrir estas cosas, hablando del tema extraterrestre o intraterrestre, se pierde poder, la élite pierde poder. Porque imagínense lo que sería encontrar una plancha o una placa en donde esté escrita parte de la verdadera historia. Se perdería el poder, la élite perdería el poder. ¿El Vaticano sabe de esto? Sí, Juan Fernando. ¿Tienen miedo de que descubramos el origen? Por supuesto, así es. Yo sé que el Vaticano sabe de esto. Sí, el Vaticano sabe de esto. Es una gran potencia. El Vaticano tiene temor, tiene miedo de que cada vez se sepa de que hay estos tesoros en las cuevas. Estas cosas importantes, no solo para el Ecuador, sino para todo el planeta entero. A esta hora de la mañana hay quienes nos acompañan en el episodio A Fondo que estamos presentando. Nos acompaña el licenciado Nelson Pineda. Él es investigador y ha destacado y se ha ido haciendo un nombre importante en el mundo de aquello que no es tan común por haber sido investigador de la Cueva de los Tallos. El pasado viernes, precisamente en la ciudad de Cuenca, ha presentado su segundo libro, titulado Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres y la Cueva de los Tallos. Precisamente nos estamos refiriendo sobre esta última, la Cueva de los Tallos. Veo que tiene además el auspicio de la Casa de la Cultura. Eso es algo muy bueno, quiere decir de que su trabajo está avalado. Eso es importante. No sé si le puedo contar algo medio duro, ¿no?, para los investigadores. Por favor, claro. Y es importante que la gente conozca también. Hay gente que piensa que uno gana muchísima plata con esto. ¿Con las investigaciones o con los libros? Con los libros, con las investigaciones, con las charlas. Sí. Ya. Piensan de Jaime Rodríguez eso, y si supieran la realidad, que no es así. Bueno, la pregunta ya se lo he hecho a Jaime Rodríguez y creo que no es menos importante que se la haga a usted. Ajá. ¿De dónde sale el dinero que costea todo esto? Ya. Cuando hice mi primer libro, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, el libro estaba listo. Lo escribí rápido en unos 8 meses. Ya. Y reposó el libro por 3 meses porque no tenía el dinero para imprimir el libro. Y allí fue que empecé a buscar por
tantos lugares a los estamentos, a las instituciones que debían apoyarme. Sí, turismo, todo tipo de estamentos. Los que tenían la capacidad los que económica. tenían exactamente la capacidad, más que nada la capacidad, aparte de económica, la capacidad, como le digo, de apoyo para los investigadores de estas cosas, no importantes. Nadie me apoyó, nadie absolutamente. Fui a las instituciones privadas y tampoco me apoyaron. Sí. Antes que me siga contando, ¿le puedo ofrecer un poco más de Muchas café? gracias, está delicioso. Yo no tomo mucho café, le cuento, pero este está muy rico. Para que vaya con toda la carga suficiente, pero que no vaya hoy mismo a hacer su expedición. No solo estoy diciendo, vaya de aquí a disfrutar lo que queda del día. Claro. ¿Cómo o en qué momento gira esto y logra ese apoyo? Me voy a la Casa de la Cultura de Cuenca, de la SUAY, y logro entrevistarme con Martín Sánchez. Ya, muy buen amigo de nosotros. Exactamente. Un personaje muy conocido y querido en la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasa con Martín Sánchez? Y es bueno decirlo y agradecer públicamente, porque es la única persona que se interesó y me apoyó. Sí, entonces él dice, Nelson dice, y esto me parece interesantísimo, estas cosas, yo le apoyo. Le doy todos los espacios en las casas de la cultura del Ecuador para que usted vaya con sus charlas y conferencias. Por eso es que está avalado por la Casa de la Cultura. Y mi segundo libro vuelve a estar avalado de nuevo por la Casa de la Cultura. Un tipo de una mentalidad muy abierta, joven, increíble, Martín Sánchez. Siempre le agradeceré. Y bueno, saludamos también a Martín. Martín en este caso ha sido un luchador por los derechos de la cultura. Esperamos que incluso con la asunción de Juan Fernando Velasco en esta materia vayan las cosas mejorando. Se han ofrecido ya la entrega de muchos recursos, sobre todo para la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Estimado Nelson, no quiero asustar a nadie, pero ¿existe vida bajo de la tierra? ¿Existe vida en esas cuevas? Actualmente, aquí, ahora, hoy. Esto no es elucubración. Como usted dijo hace rato, esto superaría a cualquier película de ciencia ficción. Pero yo sé que es cierto. Yo no quiero que crean la gente esto que les comento, que les cuento, no. Pero en realidad toda mi investigación, esto es importante que lo diga, mi investigación comienza con el tema del contacto. Antes de ser un investigador, yo fui contactado o soy contactado. Así comienza esto en el 2010, cuando por primera vez viajo a la caverna, no de Coangos, sino a la caverna de la Unión, en la misma zona, posiblemente una de estas 7 cavernas, esta segunda caverna de la Unión. ¿Qué pasa? Estuvimos de viaje 13 personas de distintos lugares del país y fuera del país. Quiteños, cuencanos, una persona de Guayaquil, y vino una persona de México, contactada también, y una persona del Perú, Jorge Celada, me acuerdo el nombre de él, clarísimo. Voy haciendo un paréntesis para ir reconstruyendo estos eventos. Claro. ¿Dónde lo contactaron? Aquí entra el tema extraterrestre. Sí. Es decir, hay una conexión con lo que está bajo la Tierra, con lo que está fuera de... Exactamente, así es. Esto también no sabe la gente. Piensa que el tema extraterrestre no tiene nada que ver con este tema intraterrestre, pero no es así. Estas dos civilizaciones o razas, digámosle así, que solo para entender, porque no necesariamente es así, porque son más los hermanos extraterrestres, son más civilizaciones que trabajan conjuntamente, al igual dentro de la Tierra. Lo que les voy a hablar son varios seres o civilizaciones. Nos dan un mensaje psicográfico, se llama. ¿Qué es esto de la psicografía? Por favor, sí, vamos a hablar en español. Vamos hablando en español. Yo tengo más dudas. ¿Cuál es el mecanismo de contactarse el ser humano generalmente, normalmente, digamos, con estos seres extraterrestres? Nosotros les llamamos los guías extraterrestres. Así le llamamos nosotros, los guías. Entonces, ¿cómo es la forma, el mecanismo de contactarse con estos guías? Es mediante la telepatía. Y para poder utilizar la telepatía, que es un mecanismo que todos tenemos, no solo los contactados, cualquier persona puede utilizar esta facultad.
de conectarse con otros tipos de realidades o seres, sino que está dormida nada más ahí. Utilizamos la herramienta que se llama la meditación. ¿Ya? La meditación. Siempre estamos con esa herramienta utilizándola. El momento en que uno se relaja físicamente y también mentalmente, empieza a ser una antena y empieza a recibir mensajes telepáticos de estos seres. La psicografía es estar con papel y lápiz en una sesión de meditación y recibir un mensaje escrito. Estos seres nos van indicando qué es o a dónde tenemos que ir y cuándo tenemos que ir. Este viaje a las profundidades de la Tierra en el 2010 fue un viaje programado. Esa es la palabra correcta, programado. ¿Por qué? Por estos seres que apoyan a los contactados. Bueno, esto es una historia bastante larga también, el tema extraterrestre. Nos indicaron que ya hemos vivido los contactos en la superficie con ellos, que necesitamos vivir un contacto intraterrestre para ir a conocer a una civilización que habita en las cuevas y más abajo de las cuevas. Ahí está parte de mi pregunta anterior, pero antes de llegar a eso, en el año 2010, ¿a qué se dedicaba Nelson Pineda? Yo estaba en los grupos de contacto durante... Es decir, usted de alguna manera lo estaba buscando. No, yo no estaba buscando el contacto intraterrestre. Yo estuve en varias experiencias con estos hermanos de las estrellas o guías extraterrestres. Nos fuimos al Cajas, nos fuimos a Mojandas Cajas, más arriba de Quito, nos fuimos a distintos lugares del Ecuador. Estuvimos en el desierto de Chilca, en Perú. Ya. En todos estos lugares y otros que no recuerdo hasta el momento, tuvimos contacto con estos hermanos extraterrestres. A través de esta meditación. A través de la meditación, pero también tuvimos contacto visual, sí. ¿Usted ha visto a uno de estos seres? Perdón, no sé cómo decirlos, no quiero ofender a nadie, y menos a uno de ellos, pero ¿cómo debería yo referirme a ellos para ser...? Pues ellos no se ofenden. De la manera que usted quiera decir, aliens, extraterrestres, guías, hermanos del cosmos, ellos no se ofenden. ¿Cómo son? Son iguales a nosotros, más altos, más blancos algunos, tipo nórdicos. Me decía alguna vez Jaime, ¿vendría a ser propiamente ese alemán de raza pura? Algo así. Ya, algo así, o sea, sí, algo así. Solo por tratar de para que la gente entienda, sí, sí. Para que la gente tenga una imagen de cómo pueden ser ellos. Recuerde que no es una sola raza, es un conglomerado de algunas razas, más o menos de unas 8 razas, 9 razas que están trabajando por el planeta Tierra. ¿Usted los tuvo de frente? En ese instante no, físicamente no. Cuando estoy hablando hace años, claro, no. Pero sí lo ha tenido alguna vez. Sí. Pero lo que nosotros recibíamos son los mensajes psicográficos y telepáticos todo el tiempo. No de vez en cuando, no, sino todo el tiempo. Vivimos la experiencia de ver sus naves, de recibir los mensajes psicográficos, mensajes telepáticos y otras se llaman iniciaciones a nivel de los grupos, iniciaciones a nivel de los grupos de contacto. Entonces, eso lo explico en mi primer libro, que son esas iniciaciones. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos. Si alguien quiere leerlo, ¿dónde lo encuentra? Pues estaba en la biblioteca de la Casa de la Cultura. Alguien que quiera, pues se contacta conmigo. Y yo tengo una página en Facebook también. Investigador Nelson Pineda Brito. Se contacta conmigo y yo mismo le entrego el libro. Muy bien. Todavía tengo unos pocos libros más. Qué bueno. Sí. Regreso, usted ha tenido contacto directo con uno de estos seres extraterrestres. ¿Cómo supo diferenciar de que no era, nuevamente, tengo mucho recelo de ofender a alguien en este tema, pero ¿cómo usted no supo simplemente que era un estafador? O sea, alguien que además de tener todas esas características físicas, tenía toda la habilidad para hacerse pasar por alguien fuera de este mundo. Ahí sí no concuerdo mucho con su pregunta, pero más bien para que la gente entienda cómo podría yo estar seguro de que no es un extraterrestre negativo, porque hay extraterrestres también negativos, sí, y que están en contra de los seres humanos. ¿Quieren hacernos daño? Quieren hacernos daño.
Están ellos aquí. Están ellos aquí, están inmiscuidos con nosotros, pues las famosas guerras, los famosos problemas en todos los países. Esto no es una coincidencia. Todos estos problemas en Latinoamérica, sí, o sea, esto no es coincidencia. Aquí estamos metiéndonos en el campo que se llama de los famosos Illuminati o la Cabal. De este grupo sí he escuchado, sí sé algo, pero usted está sugiriendo que los Illuminati tienen una conexión directa con los extraterrestres. Es un tema que podríamos hablar una hora más de los Illuminati. Eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Exacto, muchas cosas y sería bueno hablar para que la gente entienda que esto no es una historia de los Illuminati, que es una simple historia. Sí, no, esto es cierto, es verdad. Y se debería hablar y decir las cosas tal como son de estos señores. Seres humanos guiados por seres extraterrestres negativos. Estos seres extraterrestres negativos, todo el tiempo, desde antes de nuestra historia, de nuestros comienzos, estaban en contra de un plan. Sí, para que esto no siga adelante. Y ahora también. Entonces, este grupo de seres humanos ha hecho horrores de cosas en el planeta Tierra. Y sigue haciendo. Las grandes farmacéuticas son controladas por ellos. Hollywood es controlado por ellos. Los famosos cantantes y artistas que no tienen música buena, sino música basura. No, mejor me evito decir. Me evito problemas. Sí, me evito. Luego voy a como Lady Gaga, por ejemplo. Ya. Sí, controlada por los Illuminati. Usted lo dijo, no yo. Sí, yo lo dije y no tengo temor de decirlo. Y hay otros artistas también. Y unos pocos se salieron de allí, de ese grupo, de los Illuminati, y empezaron a denunciarles. Michael Jackson empezó a denunciar, y lo más rápido y lo más sencillo es matarles. Así se oye grotesco, se oye feo, pero existe este grupo de seres humanos que no les importa nada lo que nos pase a nosotros. Y están en total contra de nosotros. Pero aquí el tema es de que están guiados por inteligencias extraterrestres negativas. Bien, Nelson. Habíamos regresado en el año 2010 cuando esta historia que ha llevado gran parte de su vida y que lo ha hecho ser un investigador notorio en la sociedad y que lleva consigo 2 libros por el tema de la cueva de los tallos, comenzaba ya en el 2010. Uh-huh. Usted me dice que en el 2010 recibe el mensaje para ir con varios compañeros ecuatorianos, extranjeros. Todos recibieron el mensaje de la misma manera. Sí. ¿Se conocían previamente? Nos conocíamos los ecuatorianos, pero tampoco con todos. Sí, porque cada uno trabajaba en su lugar, en su ciudad. Guayaquil, Quito, Cuenca. Santo Domingo de los Sáchilas también, un compañero. César. Y el mensaje tenía, voy a tratar de decirlo claramente, tienen que ir a tal cueva, está ubicado en tal lugar, deben estar ahí en tal día, a tal hora. Así mismo. Y ahí coinciden con los extranjeros. Así mismo fue. Ya. No todos recibieron ese mensaje, pero sí los grupos, ¿no es cierto? Sí. Se llama antenas. El que recibe el mensaje se llama antena. Antena o receptor. Ese recibe el mensaje y lo plasma y se avisa al resto de gente y nos enteramos por las redes y por demás cosas. Y acudimos a ese llamado. ¿Usted fue una antena? Yo soy una antena. Ya. Claro, sí, fui una antena ese tiempo en el 2010. Era importante hacer esta deconstrucción para conocer qué ha traído a Nelson Pineda a hablar tanto sobre la Cueva de los Tallos, a investigar tanto sobre estas cuevas. Uh-huh. Ya hice la pregunta, nos desviamos un poquito, pero era necesario. Uh-huh. ¿Existe vida? Y si existe vida adentro de estas cuevas, ¿qué hay? Muy bien. Yo, como digo, no quiero que me crean. Yo solamente respondo a su pregunta y esto no es de elucubración, esto no es que yo me imagino, esto es cierto. Sí, esto es cierto, porque yo lo he vivido con el tema del contacto. Existen seres intraterrestres todavía viviendo allí, no necesariamente en las cuevas. Pueden salir a las cuevas, viviendo en una ciudad intraterrestre, intraterrena. Sí. Y voy a hablar de la parte científica
después, me hace acuerdo. Ya. Sí, después de que termine. Esto es importantísimo, hablar de la parte científica que recién descubren en febrero de este año unos científicos. Bien, existen estos seres que no necesariamente son seres humanos, sino vendrían a ser seres híbridos. ¿Qué significa estos seres híbridos? Mitad terrestres y mitad extraterrestres. Aquí nos remontamos al tema de la Atlántida, la famosa Atlántida, la mitológica Atlántida. Esto era hace años solo un cuento, era una leyenda, era una fábula hermosísima hablar de la Atlántida. Sin embargo, los científicos modernos ya todos llegan a la misma conclusión. Hay vestigios de una ciudad ahí en el mar Atlántico, y si hay vestigios, si ellos están de acuerdo que existió la Atlántida, existieron los atlantes. Los atlantes, una civilización poderosa que vivió en la superficie del planeta Tierra hace más de 12.500 años. Voy a conectar puntos. Usted dijo de que incluso Hollywood tiene clara referencia o nexo con gente que pudiéramos considerar extraterrestres. Hollywood nos ha venido vendiendo la idea de que existen precisamente ciudades adentro del agua, bajo la tierra, mundos habitados, civilizaciones más allá de lo que nosotros conocemos. Ahí está la misma referencia con la cual iniciamos esta conversación, la guerra de las galaxias, etc. ¿Nos vienen preparando acaso? No todos los estamentos de Hollywood están inmiscuidos en el sistema negativo. Ya. Sí, hay algunos que siempre se salen de eso. Y esa parte, digamos, pequeña o poca de Hollywood nos abre la mente también. O sea, usted sabe que no en todos los grupos hay solamente cosas negativas. También hay alguien que rompe el esquema. Estas películas poderosas, Steven Spielberg, George Lucas y otros escritores y productores hacen que despertemos, y son ciertas las películas también. Muchas de las películas son basadas en hechos reales. Entonces, retomando el tema de la Atlántida, estos seres manejaban tecnología extraterrestre, porque eran mitad extraterrestres y mitad intraterrestres. Lo dice en la Biblia, en uno de los capítulos de Enoch, el libro de Enoch. Vinieron vigilantes al planeta Tierra hace cientos de años y se les estaba prohibido cruzarse con las mujeres terrestres. Sí. Esto lo estoy haciendo de una manera rápida para que entendamos, porque el tiempo es corto, sí, pues no. Vamos algo más de 40 minutos. Exactamente, porque podemos hablar mucho de la Atlántida, mucho para entender. Pero bueno, estos seres vienen a vigilar el proceso de evolución de los lemurianos. Sí. Se habla de que la primera raza terrestre en el planeta son los lemurianos, de raza negra. Los científicos lo dicen. ¿En dónde fue creado el ser humano? Al sur del África. Los científicos lo dicen. Bueno, esa parte ya es bastante conocida. Exactamente. Al menos, creo yo. No, sí es conocida, porque antes todo el mundo se preguntaba, ¿y en dónde estaba el famoso paraíso terrenal? Si es que hablamos de eso, estaba en el África, allí apareció el hombre. Raza negra, vinieron a ver cómo estaba el proceso de evolución de los seres humanos lemurianos, y estos vigilantes, a estos vigilantes se les estaba prohibido cruzarse con las mujeres terrestres, y justo rompieron esa regla, esa norma, y se cruzaron con las mujeres terrestres. Y de ahí, de ese hibridaje, nacen los atlantes. Estos atlantes manejaban tecnología de sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Los extraterrestres. Ya. Se les separa del resto de lemurianos, del resto de gente, digamos, de los seres humanos, a un archipiélago llamado la Atlántida. No era un continente la Atlántida, era un archipiélago. Muchas cosas, muchos problemas. Estos manejaban tecnología, armas nucleares. Y se detonan estas armas nucleares, y para poder entender esto, que no necesariamente es así, se detonan estas armas nucleares y se produce un gran cataclismo en el planeta Tierra. Un mega tsunami y el famoso diluvio universal. Huyendo estos atlantes, tratando de refugiarse y de no morir, algunos mueren, algunos perecen, otros salen fuera del planeta Tierra porque tenían tecnología avanzada, y otros encuentran el lugar idóneo
y más eficaz, ¿qué era? Las famosas cuevas dentro del planeta Tierra. Hay híbridos viviendo actualmente, así es. ¿Usted los ha podido contactar? Yo he podido contactarme con esos, no solo yo. ¿Ya? No solo yo, sino mis compañeros también de los grupos de contacto. ¿Qué le han dicho? Bueno, muchos mensajes, muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es de que ellos son los custodios de estas planchas, de estas placas. Y eso explicaría por qué quizás esto no ha llegado a la luz. Exactamente. Ellos son los custodios de esto, ellos son los custodios de los otros tesoros, ellos son los custodios de la información importante que nos van dando poco a poco. ¿Por qué no nos dieron antes esta información? Me he hecho yo esa pregunta. ¿Por qué más antes esto no salió a la luz? No. Y ellos nos han respondido. Porque antes el ser humano no estaba preparado para recibir esta información. No teníamos un grado de conciencia más alto. Ahora los seres humanos estamos preparados para recibir esta información. Los seres humanos hemos evolucionado tanto y estamos listos. Ahora estamos prestos para recibir esta información. Poco a poco nos van dando y llegará un día en que sabremos a ciencia cierta todo esto. Estos seres habitan, ahí va, ya me acordé lo que anotó, la parte científica. Estos seres habitan en una ciudad intraterrena. Antes de comentarles esto, de esta ciudad intraterrena, que no es solo una ciudad, son varias ciudades que existen en América y posiblemente, sino esto es cierto, esto es veraz en el desierto del Gobi, en Asia y posiblemente en otras partes de Europa, del planeta. Pero con total seguridad, en América, estas ciudades intraterrenas, en febrero de este año, cuando yo escuché esta noticia, casi me da ataque de felicidad al saber que todas estas teorías, todos estos conocimientos que manejo yo, lo avalan los científicos. No recuerdo el nombre de 2 científicos en la Universidad de Princeton. Creo que lo dije mal la palabra. Princeton. Exacto. En febrero sale a la luz de que con una tecnología que ellos tenían, descubren que no solamente hay las placas que antes se conocía, que nos enseñaron en el colegio y en la escuela. ¿Ya? Sí, no hay solamente el manto superior e inferior, no hay la otra capa que sigue y no hay el núcleo superior e inferior. Ya. Hay otra franja, hay otra capa a 660 kilómetros de profundidad. Lo dicen con números. ¿Hay oxígeno? No, eso no lo dicen ellos. Ya. Pero de ley hay oxígeno. ¿Por qué? Le voy a detallar lo que ellos dicen que hay ahí en esta capa. Dice que hay una capa gigantesca en donde hay montañas y valles. Las montañas son más grandes que las que hay en la superficie. Los valles son gigantescos y enormes. Es decir, mucho más alto que el Everest. Exactamente. Y hay agua. Hay grandes cantidades de agua en otra franja que parece que está más arriba de esta franja. Esta parte no sé muy bien, sí, porque no me interesé tanto por esta parte, pero hay agua, grandes cantidades de agua. Entonces, en esta franja gigantesca descubren esto los científicos. Y si hay montañas, y si hay valles, y si hay llanuras, allí están asentadas las ciudades intraterrenas. Usted me dice que se ha podido contactar, que ha podido conocer a personas que viven bajo la tierra. Preguntas tontas, pero básicas. ¿Comen? ¿Qué comen? ¿Respiran igual que nosotros? ¿Tienen complicaciones de salud? Lo digo en mi libro a detalle. En mi primer libro... Pero sople alguito. Sí, lo voy a decir, lo voy a decir, sí. En mi primer libro hablo en términos generales de estas civilizaciones, de estos seres, pero en mi segundo libro, El Tesoro del Amazonas, hablo a detalle cómo es esta civilización. Cómo viven. Ellos mismos cultivan sus vegetales y sus frutos. Y son, digamos, vegetarianos, lo que se conoce como vegetarianos. Ya. Sí. Y viven en una comunidad, en una sociedad en donde todo es justicia, en donde no hay clases altas, ni medias, ni bajas. Sí, viven en total armonía. Y se hacen llamar maestros ellos.
porque aprendieron de los errores. Estos vendrían a ser las distintas, ¿cómo serían? Los neoatlantes. Ya. Sí, porque ya no son los padres, ya desaparecieron. Estos son los neoatlantes. ¿Tienen un ciclo de vida parecido al nuestro? Tienen un ciclo de vida mucho más grande que el nuestro. Se habla que viven entre 1000 y 3000 años. Ya. ¿Qué piensan de nosotros? Que somos somos hermanos de ellos. Ellos son solamente seres con tecnología más avanzada, pero son hermanos nuestros. ¿Salen de vez en cuando a la superficie? Esto es una elucubración. Posiblemente sí, pero hasta donde yo conozco, estos seres intraterrenos normalmente, o sea, no salen. ¿No le ha preguntado No, usted? nunca les he preguntado. Hay cosas que yo tampoco sé, le cuento a Juan Fernando. Hay cosas que yo tampoco sé. Hay cosas que no se me han ocurrido preguntarles. Sí, pero hay otras cosas en que sabemos a ciencia cierta, estos seres habitan todavía ahí y están tratando a toda costa a que la parte negativa no gane a la parte positiva. Ellos se hacen llamar también el gobierno interior positivo del planeta Tierra. Gobierno interior positivo del planeta Tierra. ¿Cómo saber si en verdad ellos no están planificando nuestra destrucción? ¿Cómo garantizar que son tan buenos como usted los describe? Por sus frutos les conocerás, dice. Sí. Así dice la Biblia. Claro, por sus frutos. Estos seres están apoyándonos positivamente y nos han demostrado de muchas formas y de muchas maneras que están a favor de nosotros. Sí, y una de esas es custodiar esta información. Ahorita se me ocurre una cosa que casi nadie me dice y yo tampoco hablo porque se me olvida, este tema es demasiado extenso. En uno de los viajes que tuvimos este año, creo que fue en el mes de junio, julio, viajamos con unos expedicionarios, fuimos a la cueva de los Tallos de Coangos y yo tengo fotos de estos seres, de las manifestaciones de estos seres. Sí, yo tengo fotos, porque estos seres se pueden manifestar. A ver, los científicos lo dicen, no. Dicen que nosotros somos energía. Así es. Somos completamente energía. Hay máquinas que nos permiten visualizar esto. Que no es lo que aparentamos ser. No somos solamente carne y hueso, sino somos más energía que eso. Si nosotros podríamos manejar la energía de nuestro cuerpo, podríamos transformarnos en lo que sea, en una bola de energía. Si utilizáramos nuestro cerebro como al 100%, o no al 100%, al 50% o al 30%, sabemos que utilizamos una mínima capacidad de nuestro cerebro. Pero estos seres, siendo físicos, siendo igual a nosotros, utilizan esa capacidad y pueden convertirse en otras formas. ¿Ya? Sí, esto suena bien descabellado lo que le digo, pero yo tengo evidencias de eso. Tenemos fotos de estos seres convertidos en unos seres de energía lumínica, en unos seres pequeñísimos. Lo vi en su graduación. Exactamente, a eso iba a llegar. Y por primera vez, Juan Fernando, esto es algo que a mí también me ha dejado sorprendido. Por primera vez son captados en un video. Nunca nadie tiene captado en un video. Estuvimos en el Arco Juan Morix, que es uno de los lugares vistosos de la caverna de Coangos, como una puerta así construida con piedras enormes, por donde se pasa por ahí justamente y se va a las galerías grandes. Me detuve allí con los expedicionarios y grabé, mostré las piedras del Arco Juan Morix en honor a su descubridor y hice que cojan mi celular uno de los turistas expedicionarios y me grabó mientras hablaba. Y ahí aparecen estos seres, no solo este ser, sino otros seres que se llaman rods, antenas o varillas en inglés, junto a mi rostro. Nelson, ¿hay luz abajo? Hay luz en la base. O sea, el rato que se baja. Sí. Hay todavía luz como una media cuadra, pero después de esa media cuadra ya no hay luz, es total oscuridad. ¿Ellos viven en la oscuridad? Ellos, cuando salen de estas ciudades intraterrenas, salen a la antesala, se podría decir que serían las cuevas, pueden vivir en oscuridad o en luz, o sea, están capacitados para todo eso. Pero ellos en estas ciudades,
quiero hacerme la película completa. Sí. En estas ciudades ellos tienen algún tipo de sol o algo. Energía. Ya. Energía. Es decir, que es básicamente como esta habitación. Completamente, Juan Fernando. Ok. Tienen un elemento, digamos, un aparato que es como una especie de pirámide de color verde enorme. Ya. Y este objeto da energía a estas ciudades intraterrenas. Y se alimenta como una especie de sol, digamos. De ahí sale la energía, de ahí se alimentan. Y toda esta ciudad es iluminada. O sea, hay luz. Ya. Hay completa luz. Tienen energía en sus lugares en donde habitan ellos y todo eso. Muy bien. Vamos cerrando esta entrevista, este espacio a fondo. Estamos ya bordeando la hora de conversación con el licenciado Nelson Pineda, quien es investigador y una de las caras más visibles de lo que se conoce de la Cueva de los Tallos. Estimado Nelson, ¿cuántas veces ha ido a estas cuevas? Al mismo tiempo, ¿cada cuánto va? ¿Y cuál será su siguiente expedición? Bien, muchas gracias por la pregunta. He ido 25 veces. 25 veces es bastante, la verdad. 25 veces. No hay un rango de frecuencia de ir, pero este año hemos ido 5 veces. Sí, 5 veces. Y vamos a una nueva expedición el fin de mes. De mes de noviembre. Mes de noviembre. Justo el 29 de noviembre estamos saliendo a una nueva expedición. Si alguien quisiera sumarse, ¿puede irse con usted? Por supuesto, claro que sí. Estos viajes son bastante singulares, ¿no? Yo no llevo diciéndoles que vamos a ver a los seres intraterrenos, que va a haber un contacto. Yo no les digo nunca eso. Pero todo puede pasar en un viaje a las profundidades. Todo, absolutamente todo. Cosas que ni yo me esperaba han sucedido. Han captado con sus celulares, con las cámaras de fotos turistas, han captado estas energías de estos seres. Sí, o sea, todo puede pasar. Pueden adherirse a esta nueva expedición y posiblemente la última expedición de este año, porque empieza el invierno y ya no hay cómo ir los meses de enero, febrero, marzo. Pueden adherirse a esta expedición y ir a conocer este mundo fantástico de la Cueva de los Tallos. ¿Hasta qué profundidad llegan ustedes? Nosotros bajamos los 65 metros, sí, se desciende con arneses. Con arneses, con cuerdas. Yo llevo todo el equipo de descenso. Ya. Sí, yo llevo el equipo de descenso. ¿Se requiere de algún tipo de preparación? Un poco de físico se necesita para caminar más que todo en la selva. Es porque Ya. se camina como unas 2 horas. Ok. Sí, y después dentro de la cueva no tienen que tener miedo, no tienen que tener vértigo, ni claustrofobia tampoco las personas que vayan. Como les decía, no son cuevas pequeñas, son cuevas gigantescas. Esto hace mejor la caminata, pues no. Se va descendiendo poco a poco, no se nota mucho el descenso, no, pero todo es descenso, y se desciende 200 metros en total. Quienes han ido y quienes pudieran ir llegan a descender esa cantidad. 200 metros. Y conocemos distintos lugares de la caverna. El Arco Juan Morrix, que está cerquísima de la base, lo primero que se ve a la derecha hace un ángulo las galerías y se ve otra bajada que es enorme de 100 metros por la parte de abajo, 100 metros por donde antes bajaban los expedicionarios. Se llama la Catedral, un lugar gigantesco de la caverna. Se sigue por la galería principal y se llega a una parte que se llama el Domo, que es enorme, ¿Ya? Sí, en donde por lo general se duerme porque es la única parte plana de la cueva. ¿Qué tiempo se quedan dentro de estas cuevas? Y nos quedamos más o menos entre 5 y 6 horas estamos, tiempo suficiente para conocer todos estos lugares, estalactitas al un lado, estalagmitas al otro lado, y llegamos hasta un riachuelo interno. Hasta ahí se desciende y luego la galería sube, empieza a subir la galería. Es un riachuelo pequeño, el agua siempre está abajo, y llegamos hasta el lugar tal vez más amplio de las cavernas, que se llama el anfiteatro. ¿Por qué se llama el anfiteatro? Porque son graderíos en semicírculo. Esto es natural, esto es por el paso del agua. Es un lugar enorme, a mucha gente le encanta llegar hasta el anfiteatro, hasta ahí se llega. Ya, muy bien. Quisiera tal vez precisar en algún detalle antes de despedirnos, algo que
que hayamos dejado sin conectar para que la gente quizás no tenga ideas vagas de lo que hemos venido conversando en esta mañana precisamente con el licenciado Nelson Pineda? Yo pienso que se ha hablado de todo en términos generales, ¿no? Pero no debe ser la última entrevista. Ya voy teniendo idea de que aquí habrá que hacer varios episodios como lo hemos hecho con Jaime Rodríguez. Encantado, podemos hablar solo de la Atlántida. ¿Quiénes fueron los atlantes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué? ¿Qué cosas construyeron los atlantes a nivel de la superficie? Podemos hablar de muchos temas que tienen que ver con la Cueva de los Tallos. Del tema de Juan Morix. Ya. O sea, ¿cuál fue la vida de él? ¿Tiene tal vez, usted ha tenido repercusiones por ser parte de un lado de la historia que usted ha descrito, no quiere que se cuente? Quizás, por ejemplo, en el caso de Jaime Rodríguez ha tenido varios encuentros paranormales, si lo puedo calificar de esa manera, con las fuerzas públicas, ¿no? Y yo todavía no. A buena hora, entonces. A buena hora no he tenido esos encuentros, pero posiblemente lo tenga. Esto es información muy peligrosa. Si es decirlo esto abiertamente, no me da miedo. Decirlo abiertamente es peligroso. Bueno, ya se vuelve algo normal que le digan que uno está loco, pues no. Sí, que está no le loco. ofende. No me ofende. La gente que piensa me eso gusta de que usted. me digan eso porque sé que, como dice Jaime Rodríguez, es saltado de la pecera. Sí, no me ofende eso. Sí, más bien me gusta que me digan eso. Pero aquí le voy a decir algo importante. Yo soy un apasionado de este tema, del tema intraterreno, del tema de estos seres, de las cuevas, pero me tachaban a mí, mis propios compañeros de los grupos de contacto, que me falta fe. Verá, es una aparente contradicción. Cuando teníamos estas experiencias intra y extraterrestres, me decían, pero a vos te falta fe, te falta creer más. ¿Qué pasaba allí? Y yo soy una persona que tengo que estar seguro de tocar, de contactar, de ver que es cierto lo que estoy viendo, que no es una imaginación mía, para poder dar a conocer. Es decir, en otras palabras, usted se ha convertido en un catalizador de estas historias. Así es. Es cierto lo que está en mi segundo libro, es cierto lo que está en mi primer libro. No son elucubraciones, son cosas ciertas, y lo que mostramos en el lanzamiento del libro, ese video de estos seres, esa es evidencia. No para que me crean, sino es una evidencia para mí mismo. Es una cosa que estos seres nos apoyan en este... Se han decidido mostrar para darle apoyo a lo que usted está dando. Eso es. Es difícil este camino, muy difícil, muy complicado. Es nadar en contracorriente. Pero estos seres nos apoyan, me apoyan. Eso me llena de alegría, eso me impulsa a seguir adelante. No sé hasta dónde llegaré, qué más pasará, qué otras cosas veremos en las cuevas, pero seguiremos adelante con las investigaciones. Muchísimas gracias. Lo que quizás no he mencionado y vale la pena hacerlo al cierre es que recientemente el licenciado Nelson Pineda ha sido graduado en lo que Jaime Rodríguez ha venido tratando de fortalecer, una escuela de ufología. Es decir, también está adentrándose ya más científicamente en un largo camino que muy pocos se han atrevido a profesar. ¿Por qué? Porque precisamente a muchos los consideran locos. Así es. Gracias, Nelson, por su tiempo, y será hasta nuestro siguiente episodio. Estoy seguro que tendremos algunas otras oportunidades. Encantado, Juan Fernando. Muchas gracias. Muy amable. Amigos oyentes y quienes nos acompañan a través del espacio a fondo de W Radio, si usted se ha perdido algo de la entrevista, puede reprisarlo a través de las redes sociales en cualquier momento o el día de mañana a partir de las 21 horas. Si usted nos está escuchando en el reprise, esto también fue A Fondo, junto a Nelson Pineda, investigador, licenciado y ufólogo. Hasta nuestro siguiente episodio. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra,
pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Huevos, arroz, atún. Carne, harina, pollo. Toallas, crema, champú y...